continuar nuestro viaje por el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas y vamos entonces a el capítulo 14, ¿ya? 12, 20, ya. Bien, capítulo 14 de Lucas. Bueno, recordemos que Jesús ya está como visitando diferentes aldeas mientras va camino a Jerusalén por última vez. Recordemos que no es primera vez que Jesús va a Jerusalén, ha ido varias veces a Jerusalén, pero esta es la última que se está dirigiendo a Jerusalén ya con el destino final de la cruz. Entonces, en este trayecto, en este último trayecto hacia Jerusalén, ha ido visitando diferentes aldeas y ha concentrado su ministerio ya más intensamente, obviamente en enseñar ya derechamente parábolas y enseñanzas acerca del reino de Dios. Y hoy día justamente también vamos a ver eso, vamos a ver algunas enseñanzas de Jesús sentado en una mesa, invitado a cenar. Entonces vamos a leer, oramos y estudiamos, ¿ya? Versículo 1 del capítulo 14 del Evangelio de Lucas dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Bueno, Padre, oramos para que tu palabra, Señor, pueda ser recibida por nosotros, Señor, que no seamos negligentes al recibir tu palabra, sino que seamos diligentes para recibir tu palabra esta mañana, que tengamos un buen corazón, donde tu palabra pueda dar fruto, Señor. Y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús entonces, como decíamos, sigue su camino hacia Jerusalén, su último viaje, digamos, a Jerusalén, para enfrentar la cruz, para allí ser y sufrir en manos de pecadores todo lo que tiene que sufrir, para cumplir finalmente su ministerio final. Ese fue su ministerio. La razón por la cual Jesús vino a este mundo fue para morir en una cruz, pero él resucitó al tercer día y eso es una esperanza tremenda para todos nosotros. Vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a darnos libertad del pecado y perdón, vino a darnos vida eterna y una esperanza de resurrección. O sea, es completa la obra que Jesucristo vino a hacer. A esa obra no le falta nada, nada, nada. Es una obra completa y siempre nosotros enfatizamos eso. Esta no es una iglesia que predique religión. Esto no es una iglesia que predique no es una denominación o algo que predique una manera de hacer las cosas. Nosotros proclamamos las Escrituras, enseñamos las Escrituras y proclamamos a Cristo como nuestro Salvador. Enseñamos una relación personal con Él. Y me encanta ir conociendo más a Jesús a través de estos versículos. Estoy disfrutando un montón el aprender de Cristo y a la vez también el enseñarlo. Y acá nosotros vemos que otro día de reposo aparece en el horizonte. ¿Por qué digo esto? Porque ya los religiosos, fariseos y saduceos y todo el grupo de religiosos, intérpretes de la ley, están como ya obviamente con el deseo y con el ánimo de buscar algo para acusarle. O sea, ellos lo que quieren hacer es acusar a Jesús, ¿ves? Entonces es interesante porque recibe Jesús una invitación a comer por parte de un fariseo que era gobernante y además era un fariseo. Entonces tenía una posición, podríamos decir, tanto política como una posición religiosa importante, ¿ya? Ahora, esto es lo primero que me llama la atención porque lo invitan un día de reposo. O sea, aquí hay una trampita detrás tal vez, pero más allá de eso,
Eh, una de las cosas que me encanta de Jesús, que nunca desprecia una invitación. O sea, eso es algo muy interesante que observo en Jesús. Jesús nunca desprecia ninguna invitación a comer. Podríamos decir que a Jesús le gustaba comer. Sí, le gustaba comer. La comida para el contexto judío era realmente un espacio, un momento de comunión, un espacio de encuentro, un espacio de compañerismo, un momento muy agradable. Entonces, eh, y era un momento donde se daban muchas conversaciones interesantes y la gente compartía en torno a una mesa, era lo máximo para el pueblo de Israel, para esa cultura, es lo máximo juntarse a una mesa a comer, ¿no? Es una actividad muy importante. Y Jesús le encantaba comer con todo el mundo. Ahora, piensa por un momento, si tú sabes que hay un grupo de personas que te está acechando, que se está transformando en tu enemigo, que te está buscando, que sabe que te va a entregar, ¿irías a comer a una invitación que te haga? Así, honestamente. Honestamente, ¿a quiénes nosotros invitamos a comer? ¿O qué invitaciones nosotros recibimos? ¿A qué invitaciones accedimos cuando somos invitados a una cena, por ejemplo, o a un matrimonio, a una boda, a comer? Normalmente accedemos a una invitación de un amigo, de una persona con la que nos llevamos bien, que ya tenemos una cierta amistad o algo de conocimiento, ya a no ser que sea una comida de trabajo, que a veces uno va por un tema de más bien de mantener la unidad del grupo laboral, pero normalmente uno asiste a las invitaciones que nos hacen a cenar o a tomar once o en este caso almuerzo, lo que sea, de personas que a uno, digamos, tiene afinidad. Pero fíjate lo que hace Jesús. Y es eso lo que el Señor ya aquí nos enseña algo. O sea, sus enemigos, las personas que lo acechaban, las personas que lo andaban buscando para buscarle, para poder encontrarle algún error, algo de que acusarlo, lo invitan a cenar, lo invitan a comer, y Jesús va, fíjate, va, asiste, no tiene problema en hacerlo. Y eso es tremendamente interesante, porque hay algo que es importante que nosotros sepamos de Jesús. Jesús está abierto y está disponible para sentarse con cualquier persona a la mesa. Cualquier persona que invite a Jesús a venir, a conversar, a hablar, Jesús va a ir. Jesús va a ir. Jesús va a acceder a esa invitación. No importando que acá eran los fariseos, eran los religiosos, que eran los que lo estaban acechando. De hecho, el verso 1 dice, estos le acechaban. Le acechaban. ¿Mm? Podríamos decir, fue invitado Jesús con una trampita ahí para buscar qué sacarle y de qué podían acusarlo, ¿ves? Pero Jesús no tuvo problema en ir, ¿ves? Y creo que para nosotros eso es un ejemplo tremendo y el Señor nos está enseñando también con esto a que muchas veces nosotros somos muy dados a compartir con la gente que nos cae bien, con la gente que nos llevamos bien, con la gente que tenemos mayor afinidad. Pero aquí el Señor nos está invitando a pensar eso. Y que finalmente también tenemos que abrir nuestro corazón a todo tipo de personas. Que para Jesús no hay nadie que quede afuera de una invitación a comer, sino que la invitación es para todos y es para cualquier persona, ¿ya? Sea cual sea. Vivimos en un mundo que está cada vez más polarizado. En nuestro país, en Chile, los que no son de acá, les cuento, en este momento es un país absolutamente polarizado, dividido políticamente. Y el ambiente que está en nuestro país reinando es muy parecido, de acuerdo a los relatos,
que lo que se vivió en el año 1973. Es un ambiente muy parecido, muy similar, mucha polarización política, mucha división. Y entonces es interesante que muchas veces como cristianos caemos en el juego de la polarización. Caemos en el juego de estar con uno o con otro grupo. ¿Y sabes qué? Jesús no estuvo con nadie. Jesús no se casó con fariseos, con saduceos, ni con nadie. Jesús simplemente lo que quería era tener una relación personal con los de aquí y con los de allá, con los de la izquierda y con los de la derecha, con los religiosos y con los que, el más vil de los pecadores, o el más desechado de la sociedad, con el principal de una sinagoga, como con el endemoniado o la endemoniada más grande. Jesús siempre quiso tener comunión con todo el mundo. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que nuestro ejemplo es Cristo, Él, Jesús. No caigamos en el juego de la polarización. No caigamos en ese juego de decir, ay, esto aquí, allá, y abanderarme por cosas humanas, ¿te fijas? Y finalmente son cosas que nos impiden hacer la obra de Cristo, que es dar y entregar las buenas noticias de salvación a todo el mundo, religiosos, no religiosos, ricos, sí, ricos también, y pobres, empresarios, obreros. Esas divisiones las ha hecho el mundo, pero para Jesús esas divisiones no existen, porque Jesús murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo entero, Dios quiere que se salve. Y es una puerta, como vimos la semana pasada. Cristo es la puerta. Es una puerta angosta, pero grande en amor, grande en misericordia, y que puede entrar cualquier persona por medio de la fe. Entonces, hermanos, aprendamos de Jesús. Jesús accede a la invitación a comer, digamos, pese. ¿Usted cree que no sabía Jesús que lo iban a acechar? Si él sabe que está frente a un grupo que le está acechando. Pero él acepta, porque él quiere llevar la luz, quiere llevar las buenas noticias a este lugar, a este momento. Entonces, Jesús ama a todos. Él quiere que todos vengan a él y no desprecia la invitación a comer de religiosos fariseos que le acechan y no desprecia la invitación a comer, como vamos a ver más adelante, de un publicano, no desprecia la invitación a comer de nadie, porque Él está ahí. Él quiere comer con nosotros. Él quiere cenar con nosotros. Y con todos. Con cualquier persona. Ahora, vamos a ver qué sucede en esta comida, porque en esta comida van a haber varias enseñanzas. En esta cena van a haber varias cosas importantes que Jesús va a enseñar a todos los que están en la cena, no solo a uno, ¿no? Sino a todos. Vamos a ver primero lo que va a enseñar en el versículo 2. Y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Ok, hay varios grupos aquí, varios invitados, no es el único. Vamos a ver que están el gobernante, está, que es principal de la sinagoga, están varios fariseos allí, hay varios convidados, invitados a la cena, hay un anfitrión, y a todos Jesús tiene algo que decirles. Y esto es bien interesante e importante también. Hermanos, Jesús tiene una enseñanza para cada uno de nosotros.
y es importante que cuando nosotros nos volvamos a reunir físicamente, que ya nos falta menos, o cuando escuchamos la palabra de Dios a través de un estudio en línea, qué sé yo, siempre, siempre mi actitud debe ser: Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí? Por mucho tiempo se comete el error, a veces, de pensar, a ver, esta enseñanza es para tal persona. Eso es peligrosísimo. El Señor te quiere enseñar a ti, a mí, de manera personal, las lecciones. Y Jesús en esta comida tiene una lección especial para cada una de las personas que están ahí. Nadie se escapa. Entonces no podemos decir, este estudio es para tal persona, este lo podría escuchar tal persona. La verdad es que es para ti, es para tu corazón, es para tu vida, es para mi vida. Siempre debo escuchar a Jesús. Y entonces, primeramente, el primer grupo que Jesús se enseña algo es a los intérpretes de la ley, en el versículo 23. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. Ellos tenían muchos problemas con Jesús. ¿Sabes por qué tenían problemas con Jesús? Porque sus interpretaciones de la ley eran erradas. Sus interpretaciones de la ley eran sumamente meticulosas y exageradas, y que escapaban de la palabra de Dios, porque ellos ponían tradiciones más importantes que la palabra. ¿Y sabe lo que hace Jesús en este sentido? Jesús es importante lo que hace, porque, y esto es importante, hermano, Jesús separa la palabra de Dios de las tradiciones, de las enseñanzas de hombre y las tradiciones de hombre. Separa. No pueden estar juntas, porque se invalida la palabra de Dios con la tradición del hombre. La tradición del hombre invalida la palabra de Dios. La invalida, la hace inválida. Y eso no puede pasar. La palabra de Dios es la fundamental y no puede ser pasada a llevar por una interpretación antojadiza y por una tradición humana. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí a los intérpretes de la ley, porque había un hombre hidrópico delante, que hidrópico es una enfermedad de que una persona se hincha por exceso de líquido. Eso quiere decir hidrópico, hidro de agua, ¿no? Entonces, el exceso de líquido en el cuerpo hacía que estas personas se hincharan. Y tal vez, probablemente, los fariseos la pusieron ahí a propósito, con la finalidad de ver si Jesús los sanaba o no un día de reposo. Acuérdense que le querían acechar, ¿ya? Entonces, Jesús se dirige a los intérpretes de la ley, ve a este hombre y dice: a ver, respóndame, ¿es lícito sanar en día de reposo? Tremenda pregunta de Jesús. Y tremenda pregunta porque desenmascara las verdaderas intenciones de estas personas, que lo único que querían era que Jesús hiciera algo ilícito en día de reposo. Ahora te digo algo, Jesús cumplió la ley. Jesús la cumplió perfecto. Y lo que Jesús está haciendo acá es diciéndoles a los intérpretes de la ley: hey, amigos, sus tradiciones y sus interpretaciones han invalidado mi palabra. Por eso es tan grave una falsa enseñanza. Porque una falsa enseñanza de la palabra de Dios, una mala interpretación, ¿sabes lo que pasa? Al tener una mala interpretación de la Escritura, vas a tener una mala práctica, una mala fe, una fe desviada, una fe equivocada y un camino equivocado. Por eso es fundamental no dejarse llevar por tradiciones interpretativas, sino por la palabra misma de Dios. Jesús está diciendo: intérpretes de la ley, ustedes son tan estrictos en este tema de qué es lo que es trabajar o no es trabajar en día de reposo, pero han perdido totalmente el norte, porque lo único que Dios quiere en un día de reposo es darle libertad al hombre, dar sanidad al hombre, dar vista a los ciegos. Ese es el sentido. Si no, ¿para qué?
El día de reposo no era un cúmulo de restricciones para que la gente estuviera ahí con todas las restricciones, no. El día de reposo era para libertad, de adorar a Dios y hacer el bien. Y Jesús le dice, ustedes intérpretes de la ley están equivocados, ustedes intérpretes de la ley están interpretando mal. Y les hace esa pregunta. Ahora, curiosamente, ninguno le respondió. Ninguno. Pero ninguno. Y es interesante. ¿Por qué no le respondieron? Porque no tuvieron un argumento para responderle. Simplemente Jesús tenía la razón. El silencio probó. Jesús tenía la razón. Y va y mira al hombre, le dice, tomándole, le sanó y le despidió. Fíjense ustedes que este hombre había sido puesto para trampa nomás, porque el Señor lo sanó y después se fue. Se fue de la comida. No le resultó la trampa a los religiosos, no le resultó la trampa a los fariseos, no le resultó la trampa a los intérpretes de la ley. Entonces, la enseñanza profunda está en el verso 5. Y dirigiéndose a ellos, ¿a quiénes? A los intérpretes de la ley. Les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea de día de reposo? Imagínate, ahí dice, ¿quién de ustedes, intérpretes de la ley, que se escandalizan porque sana un día de reposo, que se escandalizan porque Jesús hace un milagro un día de reposo? Si se les cae uno de sus mascotas o uno de sus asnos o buey con los cuales trabajan en el campo, en un pozo, no hace todo lo posible por sacarlo, porque si no se le muere. Y Jesús dice, ¿no lo van a sacar ustedes? ¿Cuánto más un ser humano, una persona, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que esté sufriendo una enfermedad, que esté sufriendo, que esté endemoniado, que esté en esclavitud, que esté en ceguera? ¿Cuánto más? ¿Te fijas que tenían la interpretación totalmente equivocada, totalmente errada? Y finalmente no le podían replicar estas cosas. Si estos hombres estaban dispuestos a sacar un buey del pozo en día de reposo, ¿cómo no estaban dispuestos a dar sanidad a un hombre? Es como ilógico, ¿cierto? Pero eso pasa cuando la religión es importante, ¿ves? Cuando la religión entra, o sea, esta cosa religiosa, esta cosa tradicional aparece, hace que la palabra de Dios quede en un segundo plano y sean las tradiciones mucho más importantes que la misma palabra de Dios. ¿Te fijas? Entonces, ojo con eso. Ojo y cuidado con eso. Entonces, el primer grupo que Jesús le enseñó fue los intérpretes de la ley. Segundo, versículo 7, hasta el 11, segunda enseñanza. ¿A quién? A la gente en general que estaba invitada a esta comida. Observando cómo escogían los primeros asientos la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Segundo, enseñanza. ¿Te fijas que Jesús tiene enseñanza para todos?
Jesús observó que en esta cena, como había muchos invitados, obviamente antiguamente no se usaba como ahora, estos partes, ¿no? Estos partes de invitación, todo, que te dan hasta la mesa donde estás. Te dan el número, la silla, la mesa, tanto, ahí te tienes que ubicar. Todo en la antigüedad no era así, ¿ya? Entonces tú no podías saber si, por ejemplo, los asientos más cercanos a la persona que estaba como el anfitrión estaban ocupados o no, que a lo mejor eran de otra persona. Entonces, tal vez Jesús comenzó a observar y que, porque los invitados eran puros religiosos probablemente, porque era un fariseo el dueño de casa, él no iba a invitar a un publicano jamás. Entonces los fariseos religiosos llegaron, eh, está ahí, tuvimos un percance con el computador, así que hay que conectarlo al enchufe. Cuando comenzaron entonces a llegar estas personas, todos obviamente empezaron a buscar los mejores asientos, empezaron a buscar los mejores lugares. Y no sabían que tal vez esos asientos eran de otras personas mucho más importantes que él, ¿no? Entonces es interesante porque Jesús, observando todo eso, se dio cuenta de eso, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, se dio cuenta de que habían personas que querían esos lugares, esos primeros lugares. Y entonces se apresuraba mucho a ocupar algún lugar que era a lo mejor de alguna autoridad. Y Jesús tiene una enseñanza aquí que entregar a cada uno de nosotros en este sentido. Porque el tema que nos está enseñando Jesús acá es el tema de la autoexaltación y la autopromoción. Muchas veces nosotros queremos autoexaltarnos, queremos autopromocionarnos. Y queremos como tener más importancia y no dejamos que sea Dios el que finalmente nos promueva o no nos promueva, porque finalmente eso no depende de nosotros. Nosotros hemos sido llamados por Dios para servirle y simplemente serle fieles. Que sea más conocido, menos conocido, más importante o menos importante, eso no es algo que, que está en manos de nosotros. Entonces, no te exaltes a ti mismo. Ahora es interesante porque esto es contrario a la enseñanza que nosotros recibimos en todas partes. Contrario, porque ¿qué te enseñan en el colegio, por ejemplo? Así honestamente. ¿Qué te enseñan en las universidades, en los liceos? Te alimentan la autoexaltación, te alimentan la autopromoción. Está el tema de la competitividad. Tienes que ser competitivo. Y te exaltan al ser humano. De hecho, el humanismo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el humanismo? Que nace como un poco en respuesta a la religiosidad del catolicismo que reinó por muchos años, ya en el mundo entero, que antiguamente se acuerdan que el Papa era más importante incluso que un rey, ya. Y en respuesta a eso sale el humanismo, pero el humanismo tampoco tiene la respuesta porque el humanismo exalta la figura del hombre como lo central, como lo más importante, como lo que está sobre todas las cosas. Y alimenta la autoestima, el valor personal y la exaltación y la promoción. ¿Y sabes qué? Jesús no enseña la autoestima. No está en ninguna parte de las escrituras el tema de la autoestima. Más bien está la cristoestima. Nosotros seguimos a Jesús. ¿Qué autoestima tuvo Jesús? Dime tú. Responde esa pregunta. ¿Qué autoexaltación tuvo Jesús? A ver, responde esa pregunta. ¿Se exaltó a sí mismo? Siendo hijo de Dios. Siendo hijo de Dios. ¿Se exaltó a sí mismo? Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2. Filipenses, por favor, capítulo 2.
Versículo 3 hasta el 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que hubo también, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Jesús, en nuestro Maestro, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Imagínate, qué tremendo, porque Él era Dios. Pero no es que Él haya dejado de ser Dios, pero Él voluntariamente no se aferró a ese título. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, digamos esa palabra, a ver, repitámosla, a ver, de siervo, sí, de siervo, hecho semejante a los hombres, no siendo hombre, y estando en la condición de hombre, o sea, se hizo hombre, no siendo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Quién lo exaltó? ¿Se exaltó Cristo? ¿Se autoexaltó Él? Por lo cual su Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Aquí tenemos el ejemplo más grande de cómo debemos ser. Jesús es nuestro ejemplo, ¿cierto? ¿Cierto? Ya hemos dicho que nosotros no enseñamos a religión, enseñamos a Jesús. Bueno, ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. No autoexaltarnos, no autopromovernos. Y hoy día está con las redes sociales, muchos caen en la autoexaltación, y es peligroso para nosotros mismos, y tenemos que cuidarnos de eso. Y hay que ser honestos. Cuando te ponen muchos likes en alguna parte, o cuando tus estados son muy compartidos, cuando los comparten de otras partes, de otros lugares, entonces es fácil como que uno diga, wow, o sea, mi marca, ¿no? Mi nombre. Incluso hay algunos que tienen hasta con sus letras de sus nombres tienen un logo y todo lo demás. No digo que esté mal, pero estoy diciendo que tenemos que cuidar nuestro corazón. El ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo de Jesús. Y Él no se autoexaltó, Él no se autopromocionó, Él no enseñó la autoestima. Él vino a tomar forma de siervo. Él vino a morir en una cruz y lo hizo. Y se humilló hasta lo máximo, hasta lo sumo. ¿Y quién lo exaltó? No se exaltó él mismo, no se exaltó él a sí mismo. Dios lo exaltó, el Padre lo exaltó y le dio un nombre, sobre todo nombre, le dio, ¿me fijan? Entonces, hermanos, no te autopromociones. No eres tú el que tienes que exaltarte. No te autoexaltes. No le hemos ganado a nadie. Salmo capítulo 75, versículos 6 al 7. Vamos ahí. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. ¿Te das cuenta? A este humilla y a aquel enaltece. Es decir, es Dios el que promueve, es Dios es el que promociona. ¿Cuál es nuestra parte?
¿Cuál es nuestra parte? Versículo 10 de Lucas 14, perdón. Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Mira qué interesante, hermano, mira. Qué interesante porque ¿a quién le gusta sentarse en el último lugar? Así, honestamente. No, déjenme aquí el último. Así, honestamente. ¿Cierto? Es como que, uff, aquí estamos en el último lugar, más o menos nomás. Pero mira la enseñanza de Jesús. Ve, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, él te diga, amigo, ven, sube acá, un poquito más acá. ¿Verdad? Deja que Dios sea el que te promueva. Deja que Él te coloque en el lugar que Él desea colocarte. No busques tú posiciones en esto, en el ministerio. No busques posiciones. No busques poder. No busques autoexaltarte. No busques autopromocionarte. Busca a Jesús. Sigue su ejemplo. Míralo. Mira lo que acabamos de leer en Filipenses 2. Siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse. Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Siendo un rey, él bajó y tomó forma corpórea, forma de hombre. Y se humilló. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. ¿Es popular? No es popular. No es popular. Probablemente en muchas iglesias esto no es popular, no se enseña. ¿No? Hoy día, ¿qué escuchamos? Tú puedes, tú vales. Incluso se usan versículos bíblicos así como fuera de contexto, como tratando de, ¿cómo se llama esto? Como de autosuperación, ¿no? Mira que te pido que te mando que te esfuerces, yo voy a estar contigo en donde quiera que tú vayas. Totalmente sacando versículos de contexto y que lo único que hacen es exaltar a la misma persona y no a Dios. Porque la leen fuera de contexto. Entonces, ¿quién es el importante? ¿Quién es el que ubica la mesa en el lugar que corresponde? El anfitrión. ¿Y quién es el anfitrión? Es Dios en esta historia. Dios es el anfitrión de esto. Él es el autor de la salvación. Y Él es el que determina qué posición ocupas tú. No soy yo el que lo determina. Otra lección, versículo 12. Ahora Jesús se dirige al que lo había invitado. Dijo también al que lo había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora la enseñanza es para el anfitrión, ¿te fijas? Tal vez el anfitrión estaba así como hasta ahora, qué bueno que le están enseñando a estos otros, pero ahora le toca a él. Y acá le dice al anfitrión, al que le había convidado a la cena, le enseña algo interesante. Le dice, tú has invitado a pura gente rica y a pura gente que te puede devolver un favor. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los ciegos, con los mancos? ¿Qué pasa con los que no tienen para devolverte el favor que tú quieres que te devuelvan? ¿Ves? Entonces, aquí hay un principio muy importante. Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, de gracia debes de dar. O sea, a nosotros se nos ha dado la gracia, la salvación por la gracia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para solamente ir a un grupo determinado de personas y no invitar a todos al conocimiento de Cristo? Hemos recibido de gracia. Es un regalo. Y hay algo importante y trascendente y clarito.
¿Qué podríamos nosotros darle a Dios, el que nos ha invitado a sentarnos a su mesa? ¿Qué podría darle yo, qué podrías darle tú a alguien como Dios? O sea, ¿qué regalo podría llevarle a una cena si Él me dio la vida eterna? O sea, ¿qué podría impresionar a Dios que yo le lleve? ¿Te fijas? Nada, ¿verdad? ¿Qué le puedo entregar a Dios? Nada, o sea, simplemente disfrutar de que Él, por gracia, me ha invitado a tener comunión con Él por medio de Cristo, a sentarme a su mesa, a disfrutar de sus bendiciones, a comer con Él, a tener intimidad con Él, comunión con Él. ¿Y yo qué he puesto en esto? No he puesto nada, ¿verdad? Esa es la actitud que nosotros como los discípulos de Jesús también tenemos que tener. Jesús le está diciendo acá, ¿sabes qué? Esto es para todos, para ricos, para pobres, para mancos, para cojos, para personas que ven, para personas que no ven. Esto es para todos y serás bienaventurado, le dijo eso. Porque los fariseos eran sectarios, ellos, los demás eran los viles pecadores que estaban en este mundo, ¿ves? Y hay algunos cristianos que actúan así el día de hoy, que piensan que el evangelio es solo para un grupo determinado o es para un grupo X de personas. El evangelio es para todo el mundo, para todo el que venga arrepentido. ¿Mm? Yo era un rockero y la verdad es que la capilla me recibió como yo estaba. Y ese es el espíritu que quiero que siempre se mantenga en esta iglesia. Que toda la gente pecadora se sienta acá a escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto a Él. Vista como vista, venga de donde venga, sea de donde sea, el Señor es el que hace la obra. Y esta es una iglesia abierta a todo el pecador, porque así el Señor nos enseñó eso, que tengan la necesidad de Cristo. Es bienvenido, ¿verdad? Entonces, la lección acá, Mateo 18, de gracia recibiste, de gracia da. Versículo 18, perdón, de 15 al 24, para terminar, otra enseñanza, esta vez a los que estaban sentados con él a la mesa. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ok, ya tenemos la enseñanza para los intérpretes de la ley. Ya Jesús les enseñó a los invitados que estaban ahí. Ya Jesús lo enseñó al anfitrión de la cena. Y ahora Jesús le va a enseñar a los que estaban con él a la mesa. Y es interesante porque yo creo que estaba bien tensa la cosa, ¿eh? No crean ustedes que estaba relajada con todo lo que está enseñando Jesús aquí.
Y una persona dice algo como decir cualquier cosa, dice, bienaventurado el que come el pan en el reino, dijo uno que estaba a la mesa con él. Quizás ¿por qué habrá dicho eso, la verdad? Yo creo que lo hizo como un poquito así como, dijo, bueno, está tan el ambiente tan tenso con toda esta enseñanza que mejor vamos a bajarle la tensión, pero Jesús vuelve a tensar la cosa. eh, Me encanta mi maestro, me encanta Jesús, me encanta cómo es, porque él quiere enseñarnos, ¿ves? Si Él quiere enseñarnos y es por nuestro bien, porque nos ama que quiere enseñarnos y nos tiene una paciencia increíble. Entonces, ¿cómo le responde el Señor? Con una parábola, la parábola de la gran cena. Ahora, esto en Lucas solamente sale esto, ¿eh? Todos estos pasajes del capítulo 14 que estamos leyendo, solo Lucas lo registra. Ahora, en esta parábola de la gran cena, dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Fíjate que este hombre que hace una gran cena es Dios. Y estaba todo preparado e hizo una invitación a sus invitados. ¿Mm? Pero ¿qué pasó con esta invitación? Empezaron a excusarse de a uno. ¿Mm? Es una invitación que Dios extendió a ciertas personas y esas personas empezaron a excusarse, fíjate. No, yo no puedo. Mira las excusas, mira las excusas. He comprado una hacienda, ¿ya? He comprado una hacienda, necesito ir a verla, es decir, un bien material. Otro dijo, he comprado yunta de bueyes, es decir, un tema laboral. Los bueyes eran para trabajar el campo. Otro dijo, acabo de casarme, un tema social, un tema más de familia. ¿Mm? ¿Qué más dijo otro? No puedo ir. Imagínate tres áreas distintas en las cuales se excusaron a estas personas. Y es bastante interesante porque son las excusas que nosotros muchas veces también ponemos. ¿Ya? Hemos sido invitados por Dios a seguirlo. Pero ¿cuáles son nuestras excusas normalmente? Mi trabajo. No, que mucha pega, que tengo mucho trabajo, que no puedo servir al Señor porque tengo trabajo. Gloria a Dios que tengas trabajo, es importante que lo tengas, pero es importante que el trabajo no te tenga a ti. Eso es importante. Si te estás perdiendo de congregarte, te estás perdiendo de tener tu tiempo con el Señor, te estás perdiendo hasta el crecimiento de tus hijos. Entonces tienes que revisar tu trabajo. O no, es que mi familia es más importante, ¿ves? Y que sea un freno para que tú vayas a servir al Señor, donde Dios te ha llamado a servirle, sea aquí o sea en otro lugar. O el tema de los bienes materiales. No, es que tengo que hacer tantas cosas y tengo que trabajar tanto para mi casa y esto, entonces son excusas que se repiten a lo largo de la historia y que impiden que las personas vengan al Señor. ¿Y cuál será el final? Es triste el final. Ahora, mira, ¿qué pasó con el dueño entonces, o sea, con el que realizó esta cena? Finalmente le dijo a su siervo que fuera a buscar a todos los que estaban en el camino, a todos, a todos, a todos. Cojos, mancos, ciegos, a todo el que quisiera venir. Y aún así había espacio después por los caminos, en todas partes, que vengan. Y sabes que esta es una enseñanza bien interesante. Juan dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, al pueblo judío. Más a todos los que le recibieron, le dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hoy día la puerta de la salvación está abierta, completamente abierta. Hoy Jesús te está invitando, Dios te está invitando a comer con Él, a cenar con Él, a tener intimidad con Él. No te está llamando a un camino religioso tortuoso, fome, sin fruto. Te está llamando a una vida abundante, a una vida abundante. Entonces, esa invitación está hecha a todo el mundo. Ahora, no te excuses si Dios te está llamando.
No te excuses, no presentes excusas, porque ¿sabes qué? Algo importante, lo eterno está sobre lo temporal. Lo eterno es más importante que lo temporal. Lo eterno es trascendente, trasciende. Lo material y lo temporal es eso. Es un abrir y cerrar de ojos, que se va así como vino. Lo temporal no es eterno. Lo material no es eterno. Lo eterno está por sobre lo temporal. ¿Dónde vas a ir después? Si el tema no es que todos vamos a morir, el tema es qué va a pasar después. Hay una eternidad. Y Dios quiere salvarte de eso. No quiere que te vayas a condenación, porque hay una eternidad sin Dios en el infierno, en el lago de fuego y azufre, o hay una eternidad con Dios, vida eterna, y ahí está. Ahora, fíjate algo. ¿Tú tienes la opción de rechazar la invitación? Sí, tienes la opción de rechazarla. Tienes esa opción. Pero ¿qué va a pasar si la rechazas? Si tú rechazas a Dios, Dios te va a rechazar a ti, amigo, amiga. Si tú rechazas a Dios, Dios te va a rechazar a ti. Porque simplemente tú le estás rechazando, ¿ves? Si tú aceptas su invitación por medio de Cristo, Dios te va a aceptar. Dios te va a limpiar, Dios te va a perdonar, Dios te va a lavar, Dios te va a traer a su mesa, Dios te va a dar todas las riquezas espirituales, te va a hacer una nueva persona. Pero si tú le rechazas, y eso es el final de esta historia, Él te va a rechazar a ti. Por eso dice el Señor en el verso 24, esta historia, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Si tú rechazas su invitación, no puedes estar delante de Dios, porque le has rechazado. Acéptale. Hoy es el tiempo en que le aceptes. Es importante que le aceptes. Vamos a Juan 7:37 para terminar. Evangelio de Juan, después de Lucas, 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la invitación de Jesús. ¿Tienes sed? Tal vez has tomado muchas aguas que no te han saciado. Religión, has tomado el agua del materialismo, has tomado el agua de la espiritualidad fuera de Cristo y fuera de la palabra de Dios, has tomado el camino de la realización personal, el agua de la realización personal, tal vez has tomado el agua o estás cenando el trabajo, el ser trabajólico. Deja esas cosas, déjala y ven al agua viva. Y siéntate a la mesa con el que sí te va a satisfacer, con su comida. Porque el reino de Dios, dice la Escritura, que no es comida ni bebida, es el Espíritu Santo, es poder en el Espíritu, es salvación, es un nuevo nacimiento, es palabra de Dios, la comida de Dios. Incluso Jesús dijo en Juan 10 que los antepasados comieron maná del cielo, los judíos en el desierto, pero tenían hambre de nuevo y al otro día tenían que volver a tomar ese pan, pero que Él era el pan que descendió del cielo, que si comíamos de Él no íbamos a tener hambre más. ¿Te fijas? Nada de lo que hay en este mundo, amigo, te va a satisfacer. La invitación más importante que tienes es la que Dios te ha hecho a ti, a venir a su encuentro, a venir a su mesa, a comer con Él. Es la mejor invitación que podríamos haber tenido y nosotros la aceptamos.
y hemos sido recibidos en misericordia por Dios. Y estamos en su mesa, comiendo con Él, teniendo intimidad con nuestro Padre. Y si tu amigo o amiga que estás oyendo y no le has entregado tu vida a Jesús, es el momento para que lo hagas. Aquí está la invitación hecha. Ven a Jesús. Es una invitación que tú tienes que tomar, porque si tú la rechazas, Dios te va a rechazar a ti también. Pero si tú la aceptas, Él te va a aceptar a ti. ¿Cómo puedes entrar? Por medio de una relación con Jesús. Solo por medio de Jesús puedes tener vida eterna. No por firmar un libro de miembros de una iglesia, no por ser familia de alguien que conoció a Dios en algún momento. No, tú vas a venir y tener comunión con Él cuando tú decidas en tu corazón, te arrepientas y vengas en humildad a Jesús. Vamos a orar, ¿ya?